Buen día, me presento, mi nombre es Charit Vargas, estoy en el módulo de biología con la docente Lina Gutiérrez. El día de hoy vamos a hablar sobre la genética, que es la que estudia la información del ADN, pero la finalidad del ADN es dictar de cómo serán nuestras proteínas de forma en el cuerpo y le dan funcionalidad. Entonces también estudia el proceso de cómo se llega a la fabricación de las proteínas, la genética es la que divide el ADN por convivencia en unidades llamadas genes y las define como porciones del ADN que tienen información para la creación de una proteína. Cuando se utilizan ciertos genes en nuestra célula para crear las proteínas, se dice que estos genes están expresándose. Entonces, la genética es una ciencia rama de la biología que estudia la estructura y los procesos que se dan en el ADN, como la duplicación, la transferencia de genes de padres a hijos, la variación de expresión de los genes en distintas células, así como de otros factores que intervienen en la dinámica de los genes. Hola, mi nombre es Daniel Herrera, estoy en el área de biología con la profesora Lina Gutiérrez. Hoy les voy a poner sobre qué es un cromosoma. Un cromosoma es la estructura que alberga al ADN en la célula. Los cromosomas son estructuras estructuralmente muy sofisticados, conteniendo los elementos necesarios para los procesos como la replicación y la segregación. Cada especie tiene un conjunto característico de cromosomas con respecto a su número y organización. Por ejemplo, los humanos tenemos 23 pares de cromosomas, 22 pares de cromosomas llamados autosomas, numerados del 1 al 22, y un par de cromosomas sexuales, XY. Cada progenitor contribuye con un cromosoma de cada uno de esos pares a la descendencia. Ahora vamos a hablar de la estructura y función de los cromosomas. Los cromosomas son estructuras que se encuentran dentro del núcleo de las células, que transportan fragmentos largos de ADN, y el ADN es el material que contiene los genes y el pilar fundamental del cuerpo humano. Los cromosomas también contienen proteínas que ayudan al ADN a existir de forma apropiada. Ahora bien, ¿quién descubrió el cromosoma? Bueno, fue el biólogo alemán Walter Fleming, que descubrió que utilizando determinados colorantes podía teñir un material en el núcleo celular que no se conocía hasta el momento. Lo denominó cromática y comenzó a estudiarlo detenidamente. Walter Fleming prácticamente fue el que sentó las bases del cromosoma. Hola, mi nombre es Sofía Gabriela Villero Ariza, hago parte del curso de biología con la profesora Lina Gutiérrez y hoy voy a hablarles sobre las implicaciones éticas que tiene el conocimiento de la genética. Desde que Mendel inaugura esta ciencia, a lo largo de la historia la genética se ha visto obligada a afrontar grandes cambios y con ellos han despertado cuestionamientos sobre la ética. Desde entonces hemos visto un cambio de la genética en el que se centra en la adición de la genética y se simplifica en crear o modificar el código y así presentar rasgos genéticos específicos. Y esta adición genética nos abre un paso al descubrimiento y a modificar el mundo natural. Pero nosotros nos cuestionamos que no todos los seres vivos compartimos la misma genética básica, el ADN. Pues claro que sí, pero el ser humano se ha encargado de modificarlo ya que este mismo lo permite hacer, tanto para poder prevenir enfermedades, tomar participación en la reproducción y hasta modificar los rasgos genéticos. Importante eso. También nosotros nos cuestionamos acerca de hasta dónde podemos llegar con esto de la manipulación genética. ¿Existirá algún límite moral o qué implicaciones en la parte de la moral nos ayudan a mejorar algunos problemas de la salud o enfermedades genéticas? Pues estas son preguntas que la ciencia no puede responder porque ya la ciencia es más explicativa, demostrativa, adaptativa, descriptiva y es lo opuesto a ser normativa. Y por eso es que la genética cada día se ha acercado más a la ética, a la ciencia y la moral. Y así se puede encontrar un alineamiento y un balance moral. Como hablaba mi compañera Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tatiana Lara Espitia, del área de biología con la profesora Lina Gutiérrez. Yo les voy a hablar un poco sobre dignidad humana en este tema de la genética. La dignidad humana es un valor intrínseco que trae consigo el ser humano al nacer. Dignidad que se refiere a la realización de categorías de los derechos humanos, cumpliendo con el respeto de los derechos culturales, sociales y económicos, caracterizado por un sistema inicial de protección determinado con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Pues, ¿cuáles son los tres elementos de la dignidad humana? Tenemos el principio de la autonomía de la persona. Consiste en que cada persona es autodeterminante para optar por las propias escogidas en su función de la razón del mismo. Es decir, que al hacer uso de la autonomía, cada quien conduce su vida en concordancia con sus intereses, deseos y creencias. Tenemos por otro el principio de la beneficencia. La norma mínima de este principio es no hacer ningún daño. Las personas a menudo usan la beneficencia como un sinónimo de respeto por las personas o la justicia. Y por último, el principio de la privacidad se refiere al estar libre de instrucciones o perturbaciones en la vida privada en los asuntos personales. De esta manera también encontramos cómo la ética establece unos criterios para decidir si las acciones son correctas o equivocadas. Por ende, la ética crea unos valores, pautas y políticas que conllevan a la realización de acciones correctas para no implicar ni vulnerar los derechos humanos, ya que todas las personas tienen derecho a que su dignidad sea respetada sin importar sus diferencias genéticas.
El ser humano con la modificación de la genética puede tocar terreno donde existe la vulnerabilidad de la dignidad humana. Por eso es muy importante que sea respetado la información que se le otorga a la persona sobre su información genética y consecuencias que pueda traer esto. Con esta información terminamos el tema del día de hoy. Muchas gracias.